No, de verdad estoy no solo agradecido, sino emocionadísimo y contento de estar aquí del otro lado del mundo, ¿no? Y de verdad lo sentí de manera especialmente fuerte y emotiva cuando llegué a la migración y a la aduana aquí en Mendoza. La persona que me atendió, sumamente amable, sumamente cordial, que me sentía como llegando a casa. Que es una sensación distinta para un mexicano llegando a Estados Unidos. De verdad, muy contento, así me siento, ¿no? En casa, y les agradezco muchísimo. Empezando con la charla, porque hay mucho material que cubrir. Esta es la agenda que Federico me recomendó que tocáramos hoy, pero quiero hacer una pequeña desviación en el arranque, porque este congreso se llama, el eslogan es innovar juntos, pero yo le agregaría ¿para qué? ¿O para quién? Y exactamente hace 4 años, en el Mundial de Brasil, cuando estaba ocurriendo un partido importante del Mundial, Bill Gates estaba dando una conferencia en la Universidad de Stanford a los que se estaban graduando en ese año. Afortunadamente tuve la suerte de escucharlo allí en el estadio de la Universidad de Stanford, y ha sido, creo, el mensaje más claro y contundente sobre el sentido de la innovación. Bill Gates preguntaba en el arranque de su charla, decía, el mundo está resolviendo graves problemas, ¿no? De enfermedades, hambre, distribución. Hay mucha tecnología que está resolviendo problemas, vacunas, automatizando cosas. Pero, por otro lado, el resultado de una encuesta que se hizo en Estados Unidos acerca de si el futuro iba a ser mejor o peor, el resultado decía que el futuro iba a ser peor. Decía, ¿qué está pasando? Por un lado, desarrollamos un montón de cosas, inventamos, resolvemos problemas, pero por otro lado, la esperanza está en declive, al menos en Estados Unidos. Y él decía, y algo que me golpeó mucho, me decía, es que cuando la innovación está dirigida por el mercado, no sirve. Cuando la innovación se hace con empatía para resolver el problema de un tercero, es cuando tiene sentido. La innovación per se, por el mercado, por el solo hecho de innovar, divide. Cuando la innovación se usa para ayudar a un tercero que no es el que innova, es cuando tiene sentido. Y es un poco el contexto en el que quisiera dar esta charla. Soy un mexicano. México no es conocido como un país muy innovador. Entonces viví todo el proceso de la migración a este lugar tan innovador de Estados Unidos, que es lo que les quiero platicar. No es que sea experto de la innovación, aunque la he estudiado, pero vivo con ella todos los días y es el tema de mi charla. Yo vivo en este lugar, se llama Menlo Park. Esa es una vista del Silicon Valley. Pero este mismo lugar alberga a estas empresas. Desde esta fotografía que tomé, me encanta la montaña, me fascina y bueno, estoy enamorado ya de Mendoza después de este viaje por las montañas que he visto acá. Cuando subí a esta montaña en la bicicleta y vi esta imagen, quedé impactado del valor económico de este lugar. Para que se den una idea, solo los logotipos que ven ahí es donde físicamente están esas empresas. Google, Apple, Facebook, Tesla, Oracle. Solo esas imágenes, esas empresas que están ahí, si sumamos su valor de mercado, es el equivalente al Producto Interno Bruto de México. Yo creo que en esta imagen recoge una población de no más de 1.200.000 habitantes. Y tiene un valor económico, estoy comparando cosas distintas, pero tiene el mismo valor que un país de 120 millones de habitantes. Con esto les quiero decir la densidad de riqueza que existe en este lugar. Y es un poco, les voy a platicar en la primera parte, ¿qué es el Silicon Valley? ¿Por qué es tan innovador? Algunos datos que lo hacen tan innovador, ¿no? Ahí puse el valor de mercado, en ese numerito, por ejemplo, ahora Apple vale 1.000 billones de dólares. O sea, es un 1 seguido de 12 ceros de dólares. Arriba de eso puse a Crea, que creo que tiene un valor
superior por los valores, las virtudes, los fundamentos que tiene, y ojalá, estoy sumamente convencido de que su organización puede llegar a figurar en estos temas, pero además con un gran fundamento, ¿no? Que es el ayudarse entre ustedes, ¿no? Todo el área de la bahía, que así se le reconoce, que es lo que está en el círculo, en ese óvalo rojo, al sur San José y al norte San Francisco. Si recorremos ese lugar, son cerca de 90 kilómetros, 80, 90 kilómetros. Todo el valor de mercado de las empresas es de 4 trillones de dólares. O sea, si alguien quisiera comprar ese lugar, las empresas de ese lugar, solo las tecnológicas, son 4 trillones de dólares. Bueno, estos son solo datos para que se den cuenta de la magnitud económica que tienen. Argentina, me parece, el Producto Interno Bruto está en cerca de 600 billones, 700 billones de dólares. Simplemente para que se den una idea. Argentina, un país de casi de 3 millones de kilómetros cuadrados, haga con este pedacito que hay en el mundo, ¿no? Otra cosa que tiene Silicon Valley es aglutina, junta mucho capital del mundo para invertir en emprendedores, para invertir en innovación. Y esta imagen muestra el tamaño de Silicon Valley con respecto de otros polos de desarrollo de los Estados Unidos. El círculo azul es el dinero, la plata que se ha invertido en startups en ese año, en este caso es del 2014. Si suman lo que invirtió Nueva York, San Diego, Boulder, Colorado, Seattle, Boston en startups, es el equivalente al que solo invirtió Silicon Valley. Otro dato es, el negocio de Silicon Valley, de las empresas de Silicon Valley, es hacer una startup innovadora, pero con la idea que la compre otro, que la compre uno grande. Ese es el patrón más común. Son muy pocas las que salen a la bolsa, son muy pocas las que llegan a ser del tamaño de Google, pero Google, Apple, Facebook, que tienen tanto dinero, compran muchas startups para seguir alimentando la innovación. Es como una cadena alimenticia. Bueno, esta gráfica muestra también el tamaño de las adquisiciones de estas empresas. Entonces, para que se den una idea, en el año 2012, Cisco compró una empresa cada 3 días. Ese mismo año, Google compraba una empresa cada 3 semanas. Y eran compras de 200 millones de dólares, 500 millones de dólares. El caso de YouTube, cuando la compró, fue de 1 punto y algo billones de dólares. O sea, es un mercado muy dinámico de comprar empresas, y así es como esta riqueza se distribuye a las startups. Hay una calle que se llama Sand Hill Road, que es no sé, yo creo que no tiene más de 3 kilómetros de largo, donde se concentran estas oficinas de los inversionistas para las startups, y solo en esa calle hay cerca de 6,000 millones de dólares y tiene menos de 3 kilómetros. Aparte es un lugar muy campestre, muy campirano, no hay grandes edificios como uno se podría esperar como en Nueva York, ¿no? Bueno, ¿dónde radica la potencia de este lugar? ¿De dónde viene la magnitud de esta imagen? Lo que ha hecho este lugar es la cultura. Lo que ha traído todo este capital, todo este talento, es la cultura que impera en todo mundo en este lugar. Esta imagen es una fotografía que tomé caminando de mi oficina a casa, estaba a 10 minutos caminando, y vi esta escena. Unos niños muy jovencitos, muy chiquitos, vendiendo limonada. Pero lo que dice, están vendiendo limonada algunos para reinvertir. Ahí está, creo, el secreto de Silicon Valley. Aquel que ha hecho ya tanta plata, la primera historia que les traje no se sale del ecosistema, se mete todavía más. Tiene que ver como inversionista, como nuevo emprendedor, como asesor de empresas, como mentor. Pero vean la edad de los pequeñitos. Hace 20 años a Juan Desde Pablo esta edad se les Castellano está inculcando esto, lo mandaron a invertir en cultivar aceitunas startups, para invertir en producir talento, aceite de invertir oliva. en tecnología. Es un producto Eso es digno algo que de está en la por sí. sangre, en el lugar. En América Latina, al menos en México, el que le sobra un poco de plata, inmediatamente compra o construye una casa, departamento en Puerto Vallarta, en Cancún, y la rentan. Bueno, en Silicon Valley, el que le sobra un poquito de plata, lo primero que piensa es invertir en otro emprendedor. Porque alguien
antes invirtió en él. Entonces este ciclo virtuoso está muy arraigado en la cultura. Pero lo que más me impactó de esta imagen es cuando salió el papá. El papá, que se hizo un chico joven, Adam Draper, hijo de Tim Draper, es una familia billonaria. Es de los más ricos del mundo. Y cuando vi salir al papá me impactó, oye, estos niños están vendiendo limonada cuando su abuelo tiene cerca de 12,000 millones de dólares en su cuenta de banco y acciones. ¿Qué les dice esta enseñanza? O sea, independientemente del dinero, está primero el valor del trabajo, el valor de no solo crear riqueza, porque ya muchos la tienen. Allá viven 260,000 millonarios entre una población de 3 millones y viven 67 billonarios, pero todos están metidos en el ecosistema. Y esto va muy en línea con lo que he escuchado en estos días del Congreso, la zona de confort. Muy pocos entran en la zona de confort. Les apasiona meterse en nuevos problemas. En América Latina, lo que yo he visto, cuando alguien ya tiene cierta solvencia económica, desahogo económico, ¿qué hace? Empieza a dejar de trabajar con la misma intensidad, ya va más días al golf, menos horas a la oficina, porque ya le va bien y vive bien. Bueno, a mí eso me parece criminal, y me confieso que yo estuve metido en esa situación. Cuando vivía en México, he sido emprendedor desde muy chico, pero relativamente me iba bien a mis 25 años, 27 años, iba 2 veces al golf a la semana, tenía un negocio chiquito, pero me iba bien, no tenía como una ambición más fuerte. Me fui a Silicon Valley porque levanté inversión para un proyecto de una red social que hicimos y veo este espíritu de allá, veo estas ganas de comerse el mundo con alguna solución a un problema y ahí me di cuenta, la zona de confort que viví en México, cuando México tiene 40 millones de pobres. Entonces ahí fue cuando, y es mi driver, es lo que me mueve ahora, esa zona de confort digo que es criminal, porque al menos en un país con 40 millones de pobres, el que ya ha sido medianamente exitoso es cuando más obligación tiene de seguir emprendiendo, de seguir invirtiendo, de seguir asesorando a las siguientes generaciones. Bueno, eso es algo que se repite todos los días en Silicon Valley. Ese espíritu de colaboración es extraordinario, muy parecido a lo que he visto en CREA, esta parte de compartir, pero allá es de manera general. Sí hay tiburones y todo, pero en general se ve este espíritu de colaboración entre los emprendedores, inversionistas, mentores. Hay una parte, creo, conceptual, que yo no la aprendí hasta que estuve allá. ¿Cómo se hace un ecosistema de innovación? Es muy simple, muy simple, lo voy a hacer de manera reductiva. Cercanía física entre el que tiene plata con el que tiene la capacidad de emprender y que tiene un talento para emprender. Eso es lo que hace un ecosistema de innovación, que estén cercanamente físicos. En México, la Ciudad de México, pues es una ciudad de 20 millones de habitantes. Está Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Hay 3 o 4 más billonarios, hay muchísimos millonarios. Pero pues todo el mundo está en distintos negocios, está muy disperso. Hay emprendedores también, pero está todo en una problemática de 20 millones. En Silicon Valley, el emprendedor y el inversionista están constantemente interactuando en los cafés, en el deporte, en la universidad, en los eventos. Entonces yo creo que si queremos replicar en América Latina Silicon Valley, hay que entender muy bien que el que tiene plata se roce constantemente con quien tiene capacidad de emprender. Eso es clave, la cercanía física. Por eso este tema de los coworking space me parece buena idea, pero siempre y cuando vayan también inversionistas, que hagan actividades para que se acerquen a inversionistas y no solo emprendedores. El Silicon Valley, definido por un gurú de allá, dice no son edificios. De hecho, vieron en la foto inicial, no hay edificios. Es una ciudad plana, es más, parece un campo. El corporativo de Tesla está al lado de una granja de caballos. A pared con pared. Bueno, el Silicon Valley no son edificios,
son relaciones, son interacciones entre los actores del ecosistema. A veces en América Latina tenemos esa tentación, bueno, vamos a hacer el Silicon Valley de Río Cuarto, vamos a hacer el Silicon Valley de Palermo, o el de Lima, o el de Guadalajara, y vamos a construir un edificio. Eso no construye Silicon Valley. Primero tiene que suceder la relación y el edificio es accesorio. Primero hay que construir esas relaciones. Esta gráfica muestra las densidad de los contactos profesionales que hay en estas ciudades repartidas en Estados Unidos, ordenado por número de habitantes. Mientras más denso es, quiere decir que están mejor relacionados los profesionales de esa zona. Bueno, vean el segundo cuadro, es el de Silicon Valley. Todo está enmarañado, todo está reconectado y eso tiene acceso a conexiones con todo el mundo. Ese es otro concepto que creo en América Latina nos hace falta desarrollarlo, que es hacer nexos con otros profesionales, primero de la localidad, mientras más rica la red mejor, pero también fuera. Por eso esta red de LinkedIn o LinkedIn es muy importante participar ahí, tener contactos con otros profesionales del mundo, porque eso te da acceso a mercados, eso te da acceso a capital, eso te da acceso a mentores. Bueno, ¿por qué funciona Silicon Valley? La verdad, hay muchos intereses, hay intereses de todos los actores. Esta fórmula me la dio un profesor de Stanford, que si a este lugar su nivel de corrupción es muy bajo. ¿Por qué? El greed, que es la ambición de los actores, está muy bien balanceada entre ellos con los valores que se han puesto ahí. ¿Quiénes son los actores de Silicon Valley? Inversionista. ¿Qué quiere el inversionista? Plata. Hacer más plata para sus otros colaboradores del fondo de inversión. ¿Qué quiere el emprendedor? Cambiar el mundo con un producto, que su producto se use en todas partes. ¿Qué quiere el académico? Pues que sus papers, sus investigaciones se lean en todo el mundo. Entonces, está muy bien balanceada esa relación porque dice, bueno, si el emprendedor hace su producto utilizando el conocimiento del académico, con la plata del inversionista, todo el mundo gana. Todo el mundo gana. No me importa dar una parte de mi empresa, si esto va a crecer. Esos intereses están muy bien balanceados. Por eso funciona, creo, por eso lo decía este profesor de Stanford, este lugar, ¿no? Federico me sugería que hablara de otros ecosistemas que hay en otras partes del mundo. Esta gráfica muestra los 20 ecosistemas más avanzados de emprendimiento del año antepasado, ¿no? Y bueno, está Singapur, Bangalore, Londres, Boston, China, Beijing. Y este reporte lo que muestra es cómo se desempeña cada uno. Creo que es importante ver los elementos ahí. Estos son los elementos como se mide un ecosistema, al menos como lo hace este reporte, es su desempeño en resultados, venta de empresas, generación de capital. El segundo es acceso a capital, el funding. Tercero, la capacidad de alcanzar un mercado grande, la disponibilidad de talento y la experiencia en operar startups. Es muy distinto operar una startup a operar un campo agrícola, muy diferente. Entonces, bueno, de esta manera está acomodado este rango y como ven, no hay ninguna ciudad latinoamericana aquí, ninguna. Nos falta bastante desarrollar estos elementos para poder participar en estos elementos, ¿no? Otro tema, ¿qué se necesita para desarrollar estos ecosistemas? Un lugar que atraiga talento, un lugar que sea atractivo para locos, emprendedores, soñadores, que se vayan, se muevan ahí a vivir. Silicon Valley, casi el 60% de los fundadores son de fuera, no nacieron en los Estados Unidos. Pero se fueron ahí, el clima es bueno, aunque ahorita nos estamos quemando por los incendios, pero el clima suele ser muy bueno, la comida es buena, San Francisco es bonito, el Golden Gate, en fin, es un lugar atractivo para ir. Argentina tiene lugares muy atractivos, aunque está muy lejos, pero tiene lugares muy atractivos.
pero también pensémoslo a nivel organizacional. ¿Cómo podemos hacer en nuestras empresas o en el grupo, en sus grupos, para atraer el talento, para que sea atractivo estar ahí? Tiene que ser obviamente un lugar hospitalario para el talento. Y bueno, Silicon Valley también lleva la delantera en este ranking. Ya no voy a detallar que son prácticamente los mismos elementos que mencionaba antes. Les voy a compartir la presentación para que los puedan analizar de uno por uno, ¿no? Pero si se fijan, Silicon Valley está muy por encima de los siguientes ecosistemas, ¿no? Para mí es la clave. Esta gráfica para mí es la clave de por qué Silicon Valley funciona. Como les decía, a ver, un emprendedor de una startup, lo que él quiere hacer es crecer su empresa, desarrollar su producto, pero lo que normalmente va a ocurrir, que un grandote lo va a querer comprar. En el caso extraordinario va a salir a la bolsa. Bueno, lo que esta gráfica muestra es del valor total de las ventas de empresas, cuánto captura el Silicon Valley. Si se fijan, es muy superior a su siguiente competidor, que es Beijing. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Si hay un buen talento aquí en Argentina, entre sus empresas, entre sus colaboradores, ¿dónde vale más? Normalmente en un lugar que reconoce su talento. Lo pongo con un ejemplo burdo, Messi. Si Messi se fuera a jugar a Honduras, pues sus habilidades no serían tan valoradas como lo son en el Barcelona. Bueno, tenemos muchos Messis en Argentina, en México, pero ¿qué nos hace falta? Es ponerlos en lugares como estos, para que su valor, su capacidad de creación tenga mucho más impacto en el mundo. Porque si se quedan, desgraciadamente, en nuestros lugares de origen, no van a tener el mismo impacto, ¿no? Me voy a adelantar algunos slides por tema de tiempo, pero bueno, Silicon Valley hoy en día en qué está invirtiendo, Machine Learning, inteligencia artificial. Acaba de salir el libro la última versión olvidé el nombre, argentino, que dice los trabajos que va a sustituir la inteligencia artificial. Bueno, Silicon Valley está invirtiendo muchísimo en temas de inteligencia artificial. Yo acabo de bajar una aplicación que se conecta con una empresa que tiene mi información genética, 23andMe, que cuando le tomo una foto a un menú de un restaurante, entonces en función de lo que leyó con la empresa genética más lo que ofrece el menú, me dice qué platillo le conviene mejor a mi salud. Y todo esto es inteligencia artificial. Esto ya de entrada le está quitando los trabajos a los nutriólogos. Una app que me costó $100. Esto va a ocurrir de manera más recurrente. Está habiendo mucha inversión también en temas de blockchain y monedas, criptomonedas, obviamente en tecnologías móviles, en ciencias de la salud. Son los verticales donde hoy en día se le está apostando allá en Silicon Valley. Y como ven en la gráfica, hace la comparación con Boston, con Denver, Nueva York, y bueno, la inversión principal se da ahí en California. Y aquí paso un poco a ver el tema de América Latina. ¿Qué puede hacer América Latina de todo esto? Primero, ir más. América Latina no tiene presencia en Silicon Valley, estamos ausentes. Por cada emprendedor latino, alguien como yo, hay cerca de 30 indios, 18 chinos, como 12 vietnamitas, 10 coreanos. O sea, Silicon Valley lo dominan los asiáticos. Tristemente, yo como mexicano fue lo que me motivó más fuerte. La mayoría de la población en Silicon Valley son mexicanos. ¿Pero quiénes son? Los más pobres de mi país. Los más pobres de México son los que sí tienen presencia en Silicon Valley. Y a veces, por ese motivo, o más bien por ese motivo, los gurús de Silicon Valley, los inversionistas de Silicon Valley, creen que América Latina está completamente subdesarrollada porque el latino que ven allá es el más pobre. Incluso entre la ignorancia de muchos de estos actores de Silicon Valley, un amigo me dijo, oye,
Hace 2 años fui a dar una charla a Bolivia y me dijeron, oye, ¿en qué parte de México está Bolivia? Entonces, dentro de su ignorancia, creen que los mexicanos que ya están en Silicon Valley, así es toda América Latina. Los pobres, los campesinos mexicanos, así equiparan el resto de América Latina. ¿Pero por qué es eso? Porque no estamos nosotros, porque no estamos los dueños de empresas, porque no estamos los inversionistas, porque no estamos los profesionales. Y es un poco lo que hago en mi fundación. Llevar más gente allá, más gente más educada, de más formación profesional, para cambiar esa percepción y hacer este puente con la capital mundial de la innovación. Esta gráfica lo que muestra es emprendedores en Estados Unidos que han logrado que sus empresas valgan más de $1,000 millones. Vean la lista. Número 1, India. Canadá, Israel, etcétera, etcétera. Hay una sola de América Latina. Estas son empresas allá en Estados Unidos. No es Mercado Libre, no es Patagon, son empresas que están allá. Y la única que hay es de un argentino, se llama Media Mode, que está asociado con unos indios. Bueno, el impacto que tienen los indios en la economía india, los indios que están en Silicon Valley, el impacto que tienen en India es enorme por la cantidad de negocio que llevan hacia allá. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si tuviéramos también 14 empresas argentinas que valieran $1,000 millones? Estarían mandando un montón de plata para acá. Estarían contratando ingenieros argentinos, estarían contratando servicios argentinos. Ese es mi punto. Tenemos que aumentar nuestra presencia allá. Esta es la gráfica que claramente muestra, estos son los trabajadores en trabajos de tecnología en Silicon Valley. La gran mayoría son asiáticos, que van de fuera. Y entre los blancos, no todos son americanos, hay muchos europeos y en concreto Europa del Este se está cada vez más apropiando del lugar, está participando más. Los hispánicos somos la gran minoría en el mundo tecnológico. Esta foto es una pequeña muestra. En esta foto no hay ningún americano, ninguno. Yo de hecho no tengo ni nación, sigo con visa mexicana. Bueno, ahí estamos con un hindú, el que trae el vaso. Mirimram es un indio de Bangalore, que se fue allá hace unos 30 años. Bueno, hoy en día él tiene 220 patentes, él solo. Son el equivalente a los patentes que produce México en un año. Ha vendido en Estados Unidos 17 empresas. Y actualmente la más avanzada es una pastilla que sustituye las inyecciones. Y bueno, esta foto la quise poner, este es un ejemplo de uno de los indios que hay allá. Afortunadamente ya tuvimos la opción de invertir en él, con gente de nuestra red, muchos de México, algunos de Perú, hemos invertido en él. Esa es otra forma de participar en este lugar, es un poco de mis teorías, ¿no? Y la India está muy lejos de Silicon Valley. Entonces, no es un tema de geografía, es un tema, la frontera está en nuestra cabeza. La frontera está en nuestra mentalidad. La India está un poquito más lejos que Mendoza, solo por unas horas. O sea, no es un tema de distancia. México todavía más culpables, estamos ahí al lado y no lo hemos aprovechado. A propósito, quise poner esta foto de sur a norte intencionalmente porque cuando preparaba la charla me ponía a pensar y con lo que he escuchado en este congreso, ¿no podrá Argentina tomarse en serio la innovación para acabar con el hambre en el mundo? ¿No creen que ustedes tienen capacidad de producir todos los alimentos que necesita en el mundo? Creo que con una organización como CREA, con los terrenos que tienen, con el clima que tienen, yo creo que sí. De verdad, yo creo que sí puede Argentina acabar con el hambre en el mundo. ¿Por qué no lo hemos planteado? Eso es algo que encontré maravilloso en Silicon Valley. Cuando me fui allá, acababa de ver un emprendedor en México que él inventó algo como Google Maps. En el año 1996 inventó esta cosa de Google Maps, 2002. Increíble la aplicación que tenía y yo le decía, oye, ¿dónde está disponible tus mapas del celular?
en ese entonces era la Palm Pilot. Me decía, no, yo ya tengo presencia en Tijuana, en la Ciudad de México y en Guadalajara. 2 años después me voy a Silicon Valley y conozco a Google, mucha gente de Google que estuvo en los inicios de Google. ¿Y qué se plantean ellos? Con los mapas y con el email y esto, decía, organizar toda la información que genera el mundo. Se fijan, no es un tema de tecnología. Los dos tenían la misma tecnología, el mexicano pero él veía solo 4 ciudades de su país. Que veían estos chicos de Google a sus 18 y 19 años organizar la información del mundo. ¿No podrá hacer eso? ¿No podrá plantearse su organización acabar con el hambre del mundo? Bueno, es justo lo que unos contactos de Federico se han planteado allá. Ahora que fueron ellos hace un poco más de un año, hubo un contacto de manera aleatoria, una suerte encontrar con gente de Google, de la división más loca de Google, que se llama X.com, los que están haciendo el auto no tripulado, los que están trabajando en la inmortalidad humana, los que están trabajando, en fin, en 1000 cosas. Entre ellas, tienen un letrero, tienen un pizarrón ahí muy informal, como tipo graffiti, donde los empleados pueden poner sus sueños. Y hay desde conquistar Marte, eliminar el tráfico vehicular en el mundo. Hay uno, el que puso Charlie Wu, acabar con el hambre en el mundo. Y por eso han hecho una alianza con CREA. Pero a lo que yo les quiero transmitir, si vemos el mundo así, Argentina podría ser un enorme bien al mundo si desarrollamos esta ambición emprendedora de este calibre. Y ya les di los elementos que hacen falta para ello. Inversión y relación con otras entidades del mundo. Se los dejo como misión. Ojalá sea un reto. Y aparte, imagínense tener esa satisfacción de que en África ya no hay hambre gracias a unos argentinos. De que en México no hay hambre gracias a que hablaba con alguien ayer que ya están congelando mucho alimento para poderlo transportarlo mejor. Bueno, eso es algo que hay en Silicon Valley, eso me fascina. Esa mentalidad ambiciosa, global, me encanta. Esos son ejemplos, les voy a poner videos cortitos. Esta es una startup que se llama Back to the Roots, que está haciendo en unas peceritas de agua, hace germinar unas pequeñas plantas. Porque dice, hay gente ya cada vez más sola en el mundo, dos individuos en un departamento, que podrían cosechar en su propia casa un poquito de legumbres. Esa es una startup fundada por un indio y un colombiano allí en Berkeley. Y el pececito, el excremento que hace, tiene una bombita que recicla el agua sobre las semillas, lo que hace germinar. Entonces tiene su propio ecosistema. Eso se puede hacer un producto y exportar en cualquier parte del planeta, con FedEx o UPS. Ellos mismos están haciendo germinar hongos comestibles. Es un nuevo producto que hicieron. Ahí están. Esa es otra cosa que está ocurriendo mucho en Silicon Valley, los autos no tripulados. Sé que en Argentina hay un problemón con el tema del transporte para mover todas las mercancías. Bueno, así como tienen tractores no tripulados, ya muy pronto habrá camiones no tripulados también, que los podemos mandar de aquí a todas partes del mundo que manejándose solos. O sea, eso no son teorías, esto está ocurriendo hoy en día. Esto seguramente ustedes saben mucho mejor que yo. Estos robots que están continuamente con inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, detectan la maleza, le ponen el herbicida y la matan, y todo con celdas solares. O sea, lo que ustedes ya tienen mucha experiencia en el ramo agrícola. Hace falta meterle este tema de innovación, de hacer nuevos productos. Ya tienen recursos, reconocen muy bien esta industria, los problemas, tienen el terreno. Bueno, hace falta ese componente de salir de la zona de confort, ponerse a innovar, ponerse a invertir y pensar a un nivel mucho más grande. Esto también lo deben conocer, riego por goteo, que es una empresa que vimos en Israel, un grupo de empresarios que llevamos allá y bueno, me impresionó, ustedes lo conocerán muy bien, son estas pequeñas materiales de plástico de 3 centímetros que permiten que hoy cultivar en un desierto. O sea, este tipo de cosas creo las que debemos de pensar para desarrollar más nuestra tecnología. Bueno,
Este lunes voy a estar en Córdoba con un empresario amigo nuestro que está haciendo autos eléctricos, Daniel Parodi, y los van a lanzar en noviembre. Estos son unos autos eléctricos que ya muchos de ustedes lo probaron. ¿Quién ya fue a Silicon Valley recientemente? Por favor, levante la mano. Ah, mira, qué bien. Bueno, son los que están dormidos, ¿no? Porque ya le escucharon esta charla antes. Pero estos autos son autos Tesla de altísimas prestaciones, arrancan más rápido que un Lamborghini o un Ferrari, y lo hizo un extranjero en Silicon Valley. Un extranjero que vive en la misma latitud que Argentina, un sudafricano, Elon Musk. ¿Por qué no lo hizo en Sudáfrica? Ya era un genio este chavo, este pibe, cuando vivía en Sudáfrica, pero no tenía el ecosistema. Con esto les quiero decir, estas cosas, creo que el mejor lugar para desarrollarlas es Silicon Valley, conectadas con un lugar como Argentina. Pero las cabezas, los diseñadores, los estrategas, creo que deben estar allá para darle esta magnitud a nuestros negocios, ¿no? Ahora que estaba John Deere repartiendo este premio, bueno, me recordaba esta compra, ¿no? Compró John Deere a esta empresa también de inteligencia artificial, a Blue River, de un peruano. Compró esta empresa en, me parece, cerca de $200 millones. Igual, pensemos que hay algo que ustedes sepan con mucha diferenciación técnica, con mucha información, de tal forma que se pueda poner allá y venderla en esto, venderla en 200, 500 millones de dólares. El valor que se le va a dar de regreso a Argentina va a ser enorme, ¿no? Y tengo esa frase, para ayudar a Argentina hay que salir de Argentina, ¿sí? No todos, pero habrá algunos poquitos, muy poquitos, con mucho talento que sí deban salir de aquí para aportar ese beneficio, así como lo ha hecho la India, ¿no? Esta otra imagen también, no hay ningún americano, aunque este trae la banderita ahí de Estados Unidos, en esta foto no hay ningún americano. De esta foto nació Google. El chico que están ahorcando es Sergey Brin, de origen ruso, el fundador de Google. El que lo está ahorcando, Héctor García Molina, el director de la Escuela de Computación del año 98 al 2004, cuando nació Google, un mexicano, Héctor García. Entonces, a eso voy. Estos talentos, si se quedaran en su lugar, no tendríamos Google hoy en día, ¿no? No tendríamos Teslas. Es estratégico el pensar, tener un pie, un ancla en Silicon Valley. Y ya paso otra, Federico también me recomendó hablar que Componentes tiene un ecosistema de innovación. Este material es de Naim Safar, un amigo nuestro allá, un académico experto en estos temas, y estoy usando su información. Esto es lo que permite que funcione estos ecosistemas. Para mí, creo, el más importante, el que podemos resolver, el que está en nuestras manos resolver, es el acceso a inversión. Porque tristemente en tema político no podemos hacer demasiado. Nuestras economías, nuestra política es muy compleja. Afortunadamente ustedes ya han aportado con los presidentes, expresidentes de CREA, que ya participan en la política. Eso es algo muy bueno, pero yo veo que es un tema difícil de mover desde el punto de vista privado. Pero si ponemos lo demás, esta educación emprendedora, esta mentoría y el acceso, el capital, creo que podemos construir un ecosistema de innovación y emprendimiento. El que está en verde es el que más nos hace falta entender. Somos muy reacios a dar el paso, a arriesgar nuestro capital por una idea. Eso exige salir de la zona del confort del que tiene el capital. Tal vez, y seamos honestos, muchos de nosotros siempre hemos querido, en alguna etapa de nuestra vida, emprender, pero decían, no, el banco no me presta, o me presta carísimo, o me pide garantías que ni tengo. Nadie me da dinero para emprender. Bueno, eso es, hace falta acceso a capital, es como el agua que necesita una planta, ¿no? Si no hay capital, no hay agua para las empresas, ¿no? Aquí hablaremos de otras cosas de Silicon Valley y que les voy a dar anécdotas, les voy a que me ocurrieron a mí, que descubrí allá.
Mi organización actual, esta SB Links, es una ONG. Yo no tenía ni idea cómo abrir una ONG allá, ni idea. Imagínense un mexicanito ahí con mi sombrero, mis tacos, me voy para allá sin saber nada de ese mundo. Conocí a una chica en un evento como este, en Stanford, Chihiro, y le estaba hablando con ella ahí tomando un café. Me presenté, yo estudié japonés un par de años, me presenté, le dije, oye, watashi wa Miguel Sandes, hajime, yo soy Yoshiku. Me dice, y me responde en español. O sea, se arruinó la oportunidad de seguir conversando en japonés, pero eso rompió el hielo, me dio su tarjeta, me dijo que trabajaba en un despacho legal importante de allá. Y yo ya traía la idea de hacer esta ONG. Después del evento le escribí y le dije, oye, te invito a comer quiero hablarte, no tengo ni idea cómo abrir una ONG, y tú que eres abogada corporativa, ¿me puedes ayudar? Me dijo, sí. Nos vimos en un café ahí en Palo Alto, le platiqué lo que quería hacer, conectar a América Latina con Silicon Valley, pero no tengo ni idea cuánto cuesta. Yo estaba pensando, de verdad, una cifra, $15,000 me va a costar los permisos. Le digo, en mi mentalidad mexicana, ¿no? mi esquema mexicano. Hablo con ella y le pregunto, ¿y cuánto me costaría hacer esto en tu despacho? Me dijo, mira, nosotros tenemos la política en el despacho de siempre ayudar a las ONGs. Yo te lo voy a hacer gratis. ¿Se imaginan? Yo traía en la cabeza $15,000 y me dicen es gratis. Entonces, con eso les quiero decir, el ambiente de colaboración que hay allá es muy bonito. Aquí a veces en América Latina tienes que mover estructuras para hacer algo. Allá al revés, la estructura es la que te lleva. Y gracias a eso abrí la empresa en cosa de 3 días con el mejor despacho del Silicon Valley, Morrison & Foerster. Otro, el clasismo organizacional. Eso me encanta también. Las organizaciones allá son muy planas, muy horizontales. Sé que el agro también no es tan estructurado, pero les doy un ejemplo que me impresionó. Héctor García Molina, este profesor y asesor del fundador de Google, es un conocido y ahora un amigo mío. Lo invité un día a comer a la casa. Lo invité a cenar a casa ya. Bueno, Héctor García, él fue asesor de Google, asesor de Yahoo, asesor de Netflix, asesor hoy en día de Larry Ellison, que es el fundador de Oracle. O sea, es un señorón. Es muy académico, es profesor de Stanford, es muy académico, pero se mueve a las más altas esferas del mundo de la tecnología, ¿no? Él es muy técnico. Pero para mí, bueno, es don Héctor García Molina, ¿no? Llega a casa, cuando llega a casa, llega en una bicicletita, pero de verdad yo creo que la bicicleta no valía ni $20. Me dice, oye, ¿dónde puedo poner mi casco? Esto en mi molde mexicano, o sea, un Héctor García Molina de México traería guaruras, carro blindado. Acá no. O sea, ese clasismo que solemos tener en nuestros países, y creo que se da más en grandes urbes como Buenos Aires o la Ciudad de México, hay que eliminarlas. Eso inhibe la innovación. Cuando hay barreras entre las capas organizacionales, inhibe la innovación. Porque las ideas pueden venir de cualquier punto de la organización. Otra, compartir los beneficios. Otra anécdota. Cuando Google nació, pues normalmente una empresa empieza sin dinero, ¿no? Entonces, a los que se van agregando a la empresa, dice, oye, no te puedo pagar mucho, pero te pago en acciones. Es una manera de una contribución a futuro, un incentivo a futuro para tener parte de la empresa y complementar la compensación que tal vez al inicio no se pueda dar. Bueno, a Charlie, que era el chef de la primera cafetería de Google, le ofrecieron acciones también. Y era un externo, o sea, no era empleado, era un proveedor. Bueno, cuando Google sale a la bolsa y las acciones de Charlie se convierten en dinero real, fue un poco más de $1 millón, lo que se llevó Charlie, el cocinero de la primera cafetería de Google. Hay esa predisposición a compartir el beneficio y también compartir el riesgo. Y eso está a nivel abajo y arriba. Y creo que es algo importante entender cuando piensas en un mercado global, no nos lo podemos comer solos.
necesitamos incorporar a mucha más gente, equipos multidisciplinarios, y la mejor forma es compartiendo la propietariedad de la empresa. Algo que es fundamental es generar propiedad intelectual. Ariel, sé que en su momento, comentó, toda la información que crea, vale oro, ¿no? Todo el conocimiento que ustedes tienen en el campo vale muchísimo, hay que protegerla, hay que protegerla en el sentido de documentarla, que se justifique que es mía, ¿no? Con un abogado, y esto es mío, si se puede patentarlo, porque eso después se puede explotar económicamente, ¿no? Yo creo que Silicon Valley es lo que es porque es la altísima densidad de talento que tiene, es enorme. Para quien no está en el mundo de la tecnología, ni vayan a Silicon Valley a vivir, sí a visitar, pero no a vivir, es muy aburrido, muy aburrido. Acá en los cafés y esto, tal vez estamos hablando del último partido de Messi, y el Mundial mejor ni hablemos, pero no sé, hablamos de mil cosas, de la política. Silicon Valley no habla más que de startups. Es más, muchos ahora que acaba de pasar el Mundial, muchos ni sabían que estaba ocurriendo el Mundial ahí en Silicon Valley. Es solo startups. Porque hay mucho talento que solo le interesa hacer su startup y ya, están clavadísimos en eso. Entonces, es necesario crear esas densidades para lograr estos ecosistemas. Y otra idea que es súper importante, que me la he topado muchas veces, allá cuando alguien no está mal, no se ve mal decir, sí, yo recibí plata y la perdí de un inversionista. Y luego recibí otra vez plata y la volví a perder. Y luego recibí, allá un emprendedor que ha fracasado, se le reconoce, porque dice, al menos lo intentó, pero sobre todo dice, alguien ya pagó por ese conocimiento. Entonces, alguien que ya perdió, alguien que ya fracasó, o que fracasó trabajando, obviamente, alguien que no sacó su producto al mercado por algún tema no, ajeno a él, tal vez, se le reconoce ese fallo para volver a invertir en él. Esto es clave. Cuando alguien innova, lo normal es equivocarse. Entonces hay que dar permiso de equivocar. A nadie le gusta equivocarse y a veces es un mito eso de fallar y fallar, pero al menos hay que aceptar lo que es parte del proceso. En México, si te equivocas, aunque tu mejor amigo haya invertido en ti, casi te mete a la cárcel, ¿no? En Japón se hace el harakiri. En Londres te sigue un tipo vestido de rosa hasta que le pagues, ¿no? Bueno, en Silicon Valley no. Fallaste, ok, ¿cuál es tu siguiente idea? Vamos a trabajar en la siguiente, ¿no? Este tema sí es necesario ser proactivos para provocar estos encuentros, estos lugares donde se encuentren las ideas, los emprendedores con la inversión. Federico también ahora trae una intención de armar un fondo en Río Cuarto que va en este sentido, pero hace falta un mecanismo para que se encuentren de manera frecuente los emprendedores con los inversionistas. Como decíamos, compartir el beneficio. Veremos un video al final de un chico de origen campesino de México, pero que con mucho mérito fue a Stanford, estudió su ingeniería en Stanford y entró a Google a sus 21 años. Bueno, cuando salió de Google, porque le dieron acciones, salió de Google a los 27 años con $7 millones en su bolsa. Padres campesinos, de los más pobres de México, y él a los 27 años con $7 millones, gracias a que una empresa está abierta a compartir el beneficio con su gente, ¿no? Con su talento, ¿no? Ya decíamos este tema de no hay que malentender, o sea, a nadie le gusta fracasar, pero hay que tolerarlo, hay que saber tratar el fracaso, ¿no? Obviamente, si alguien fracasa porque usó el dinero del inversionista para irse de vacaciones, pues sí hay que meterlo a la cárcel. Pero si hizo todo su proceso, hay que confiar más en él en la siguiente. Este señor es Tim Draper, el abuelo de los niños vendiendo limonada, este billonario. Él tiene una escuela de emprendedores que se llama Draper University, en la cual empiezan el día con una oración, dice, I will fail, I will fail, I will fail until I succeed. Fallaré, fallaré, fallaré hasta que tenga éxito. Así empiezan todos los días sus clases. Fallaré, fallaré, fallaré hasta que tenga éxito.
porque es la única forma de innovar. Perdón, tú le estás tomando una foto. Adelante. Bueno, este tema creo es muy importante en nuestra cultura. Este tema de los clasismos. Igual, imagínense un mexicanito como yo, chaparrito, morenito, voy a Silicon Valley, conozco a Tim Draper en un evento como este, él compartió su email, le mando un email a Tim Draper. Esperaba jamás respuesta de él, nunca pensé que me iba a responder. A los 5 le dije, oye Tim, traigo gente de América Latina, de Perú, Chile, quiero traerlos a Silicon Valley, ¿nos podrás dar una charla? Digo, él no, ya lo tenía, no perdía nada en mandarle el email. A los 5 minutos me respondió este email. Please work with Karen. I will speak. Les voy a dar la charla. Ahí entendí por qué funciona ese lugar. El capital y el emprendedor no tienen barreras. En América Latina, imagínense acercarse a don fulano de tal. Hay temas psicológicos, secretarias, asistentes, guaruras para no acercarse. Allá no existen esas barreras. Y creo que es algo muy propio de la cultura, ¿no? Ahí estamos, no es que estábamos hincados los dos mexicanos, él es muy alto, ¿no? Un señor muy accesible, ¿no? Un señor sumamente accesible. Antes de venir acá me manda un email. Me dijo, Miguel, estoy levantando un fondo de 100 millones de dólares. Yo voy a poner 60 de mi bolsa. ¿Tienes gente de tu red que quiere entrar? Así, wow, o sea, Tim Draper pidiéndome dinero a mí, pero ok. O sea, es esa planicidad que les hablo, de esa organización tan plana en la sociedad, ¿no? Ahí está, 250 millones de dólares. Dice, yo personalmente invertiré 60 millones, nuestro mínimo es 5 millones, dice, por favor, dime si tienes a alguien que califique esto. Y ya le envié esta información a gente de nuestra red, pero así de simple fluye todo. Cuando yo escucho hoy en la mañana, tuve una reunión aquí en Mendoza con un amigo que quiere ayudarnos a promover nuestra misión. Me decía, oye Miguel, vamos a hacer una alianza estratégica entre SB Links y yo. ¿Para qué alianzas estrategia? O sea, no hay que firmar acuerdos, hay que mandar un email y ya. Hay que mandar un email y actuar. En América Latina somos así de listones, cortar listones y desayunos, cócteles. Cuando Silicon Valley es sumamente directo, activo, quitando esas florituras, ¿no?, que entorpecen la innovación. Entonces, creo que en el mundo agrícola somos más llanos. Digo, mi padre fue agricultor también. Tal vez el mundo de los porteños es distinto y el de los del DF. Bueno, creo que es donde más sentido hace falta hacernos planos, ¿no? Todo el mundo, creo, entendemos el ciclo de las startups. Al menos yo estudié mucho esta gráfica de la idea, el valle de la muerte, la inversión ángel, luego la inversión de crecimiento. Pues eso es más o menos la gráfica que explica cómo avanza una startup. Pero esa gráfica yo la vi 10,000 veces en la universidad, en la escuela de negocios. ¿Pero qué falta? Invertir. O sea, puedo tomar 1000 clases de natación, pero si no me echo al agua no sirve de nada. Hace falta ya invertir, a lanzarse, porque muchas cosas ya las sabemos, que hace falta que aventarse. Esto urge en América Latina. Afortunadamente cada vez hay más fondos, hay más gente dispuesta a poner en riesgo un 5 o 10% de su patrimonio, pero eso es justo lo que genera el Silicon Valley. Una de los lugares más desarrollados económicamente del mundo es gracias a ese pequeño porcentaje que le enfocan a la innovación. Esta fórmula se me ocurrió a mí para la realidad de América Latina. Tenemos emprendedores. Somos emprendedores porque tenemos tantas necesidades que eso nos provoca resolverlas, ¿no? Pero falta, creo, todo lo demás. Necesitamos un tamaño de mercado más grande. Por eso es lo que les decía, Argentina, hay que resolver el hambre en el mundo, no nomás de Argentina y de tal vez Brasil, no, de todo el mundo. Hay que pensar así en mercados grandes. Hay que salir de la zona de confort que tanto se ha hablado en este evento, en este congreso, pero lo que más falta, creo, es la parte del capital. Esa es la que he visto, la parte más débil que tenemos en todo esto. Los gobiernos han sido generosos, creo, a pesar de la burocracia que da, pero sí dan, en el caso de México, da mucho dinero para emprendimiento, pero muy lento, y eso mata a veces las startups.
Creo que lo que hace falta es que la industria privada participe más en esa área, ¿no? Y ya, para ir terminando, este es el amigo que les decía que entró a los 21 años a Google, Bismarck Lepe, sus padres mexicanos. Él sale, su hermano Bell estaba en el primer año de Stanford cuando su hermano mayor le dice, salte de Stanford, salte porque te necesitamos en Google. Google estaba creciendo como locos. La mamá de Bismarck casi lo mata, ¿cómo que quieres sacar al hijo de Stanford? Dije, mamá, no me importa tu opinión, lo voy a sacar de Stanford. Bell se sale de Stanford, entra a los 18 años a Google, no salió con 7 millones, pero sí con varios más. Y hoy, ¿qué hacen ellos con un montón de dinero a sus 21 y el otro a los 27? ¿Qué hacen? Fundan una nueva empresa. Cuando podrían haber comprado un yate y darse la vuelta por el mundo, hacen una nueva empresa. Eso que les decía, esa parte de no salirse del ecosistema es muy importante, ¿no? ¿Qué hace? Bismarck fundó esta empresa Uyala, que es como tipo YouTube, y la vende en agosto del 2013 en $410 millones. Ellos dos. ¿Qué hacen? Fundan otra empresa. Y la nueva empresa se llama Wiseline. Esta foto es del 13 de febrero de 2014. Fui a verlo. Eso era su oficina, allí en San Mateo, California. Por ser de origen mexicano, él tiene muchos empleados en México. Esto fue febrero de 2014. Esto es 18 meses después. En ese entonces ya tenía cerca de 200 ingenieros en México. Él en San Francisco y el resto de sus ingenieros en México. Eso creo que le puede ayudar muchísimo si en Argentina lo replicamos, ¿no? Y ahora les voy a poner un video donde explica un poco la historia de él mismo, ¿no? Corre el video, ¿no? Bueno, aquí tenemos un clarísimo ejemplo de lo que hace un emprendedor que tiene raíces bien puestas en Silicon Valley. El impacto que este tipo está teniendo en México es enorme. Entonces, esa es mi teoría. ¿Por qué no descubrimos los cordobeses, los mendocinos, los porteños que deban estar allá? Porque estoy seguro que el impacto va a ser enorme de regreso, ¿no? Entonces, ya termino con esta idea. A veces se tiene la tentación de imitar el Silicon Valley, ¿no? Se quiere, vamos a hacer el Silicon Valley de no sé dónde, de Río Cuarto, de México, de donde sea. Me parece que es un error. Es muy difícil, ¿no? Muchos gobiernos invierten mucho dinero en esto, en edificios, cuando no es la solución. En mi teoría, es mucho mejor hacer puentes con este lugar que tratar de replicarlo. Si hay que replicar en nuestras empresas estos conceptos que hemos visto en estos 2 días, pero para efectos de hacer un negocio de alto impacto global con componente tecnológico, hay que tener un pie allá. Por eso es mi sueño que ojalá crea Silicon Valley, donde esté generando propiedad intelectual, donde esté invirtiendo en sus propios emprendedores argentinos o de Georgia o de Bolivia o de Uruguay, pero allá, para que su impacto tenga mucho más fuerza. Y muchísimas gracias, ¿no? Nos piden que sea lo más breve posible. Y bueno, le va la primera. ¿Cómo se reconoce una idea innovadora o un emprendimiento con potencial? ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se reconoce una idea innovadora o un emprendimiento con potencial? Ok, bueno, las ideas no sirven de nada. O sea, una idea a todo el mundo se nos ocurre, no vale nada. Yo tengo una idea de bajar un asteroide que tenga platino para... Las ideas no valen nada. Lo que hace falta es tener la persona que sea capaz de actualizar esa idea en una realidad. Entonces, ¿cómo lo reconocería yo? Que es en nuestro fondo de inversión, nosotros solo invertimos en alguien que ya ejecutó una idea. Entonces, ¿cómo la reconozco? Es en la persona. A ver, es una persona probada que ya ha hecho algo, que ya lo ha vendido, ahí lo diferencio. Veo la idea, después de ver la idea veo la persona. Les doy un ejemplo. Íbamos a alguien becado a Silicon Valley, un chico de una escuela de México, se hizo un concurso entre 700 alumnos y ganaron, solo iba uno, pero hubo 3 finalistas. Hubo el que ganó el concurso,
yo lo bajé, dije, ese no me gusta. Porque el segundo lugar sí lo hizo. Gastó sus ahorros, que eran equivalente a $600, para hacer la idea que tenía. Esa fue la diferencia. Alguien lo demostró con hechos. Así es como lo diferenciarían. Miguel, en algún momento mencionaste que una de las cosas a perderle el miedo es al fracaso. Y en este sentido queremos preguntarte de los proyectos de innovación que reciben y que ponen en desarrollo, ¿cuál es el porcentaje que alcanza el éxito de esos proyectos? La idea es un poco cuantificar lo que hacías referencia al principio. Buena pregunta, ¿no? El tema del éxito es toda una conversación filosófica, pero siendo cuantitativos, lo que se dice en Silicon Valley, un inversionista, si invierte en 10 empresas, lo que va a ocurrir, va a perder en 6, o sea, 6 van a perder el dinero, 2 más o menos lo van a medio recuperar, digo, al estilo de allá, porque a lo mejor trasladado ese fracaso de allá al de acá es un gran retorno, ¿no? Yo ya tuve un fracaso allá en Silicon Valley, la empresa por la cual me fui, me llevé $1.200.000 y la vendimos en 10 millones en 3 años. Para Silicon Valley eso fue un fracaso. Pero para México estábamos muy contentos todos y más los inversionistas, ¿no? Porque al mismo tiempo que nacimos nosotros, nació Yammer. Nosotros la vendimos en 10 millones. Yammer lo vendieron en 2.000 millones a Microsoft. Entonces el éxito es muy relativo, pero a lo que voy, inviertes en 10, 6 vas a perder la plata, 2 te va a ir mediocremente como nos fue a nosotros, y en 2, como dicen aquí, la van a sacar del campo, ¿no? Y esas 2 normalmente pagan por las otras. Entonces eso es más o menos poniéndole números, ¿no? Hay otra cifra que se dice el 90% fallan, ¿no? Entonces por eso una recomendación muy para un inversionista es sí diversificar el riesgo. Sí es ponerlo no solo en un lugar, ¿no? Vamos con otra. ¿Qué papel tienen las universidades en el ecosistema emprendedor de Silicon Valley? Y te adoso otra ya que estamos. Y los gobiernos, ¿cómo se fomenta desde allá? Ok, bueno, del lado de las universidades, Stanford yo diría que hoy en día es como el vértice hoy en día de Silicon Valley. La marca es tan fuerte que a veces hasta lo hace un poco injusto, ¿no? Te llega un currículum a Google de uno de Stanford a uno de la Universidad de Buenos Aires, puedes saber más el de Buenos Aires, puede tener más habilidades, pero la marca pesa muchísimo. Entonces, ¿y por qué pesa? Pues porque ha demostrado que solo Stanford ha generado empresas de varios trillones de dólares en su historia, ¿no? Pero sobre todo el rol de Stanford hoy en día y Berkeley, Santa Clara, San José State son lugares de encuentro. Son estos lugares donde son espacios tan abiertos, donde hay eventos entre inversionistas, emprendedores, académicos. Ese es un poco el rol de Stanford. Además que ese es precioso el campus que invita a ir ahí, ¿no? Y luego es muy curioso, en nuestras universidades acá en América Latina pensamos, allá en la esquina está el departamento de vinculación de la empresa con la universidad. Stanford no tiene esos departamentos. Toda la universidad está vinculada con las empresas. ¿Por qué? Porque un profesor es inversionista del alumno, un inversionista de los grandes de Silicon Valley da clases en Stanford, o sea, todo está íntimamente ligado, ¿no? No hay esas silos de esas islas, ¿no? Todo está ligado. El papel del gobierno, eso sí es muy distinto. Allá el gobierno, de hecho los que habrán ido al viaje, no sé cuántas veces escucharon el gobierno en las pláticas. O sea, el gobierno allá es, mientras menos estorbe, mejor. Que el gobierno mantenga la calle, la luz prendida por las noches, la seguridad, pero no se mete para nada, absolutamente en nada. En todo caso, como cliente de algún proyecto, pero como cliente, no en la articulación. Lo que pasa es que Estados Unidos ya tiene una estructura constitucional muy fuerte, eso es una gran ayuda, pero el gobierno local no fomentan, es más, los actores de Silicon Valley no les gusta recibir gente de gobierno.
de ninguna parte del mundo ni de mismo Estados Unidos, porque dice, esos se mueven a otra velocidad, esos tienen otra lógica. Entonces, esa es mi respuesta, ¿no? Con gobiernos no hay prácticamente ninguna influencia de ellos hacia las empresas, ¿no? Bien, Miguel. En Silicon Valley, ¿qué nivel de inversión hay en proyectos que estén vinculados al agro? O sea, que tengan relación con la agricultura o con la ganadería o el ambiente. Claro. No tengo el dato, la verdad no lo sé en particular, pero es que muchas de las tecnologías que ya se desarrollan son muy horizontales, ¿no? Por ejemplo, esta de Blue River es una empresa agrícola, pero usa inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial sirve para muchas otras cosas, ¿no? Hay esta empresa que ustedes conocieron, la de eHarvest Hub, que está usando cosas de blockchain, que el blockchain sirve para todo, pero él está usando para temas agrícolas, ¿no? Te mentiría, pero mira, te podría inventar una cifra. Si más o menos al año se invierte en 12,000 a 15,000 millones de dólares en las startups de allá, tal vez te diría un 10 a 15% estará con algún proyecto de agro, ¿no? Que es muchísimo dinero, ¿no? Bien. Bien, siguiendo con esa línea, en algún momento comentaste que Argentina debería pensar en producir alimentos para el mundo. ¿Cuáles crees que son esos aspectos que hay que trabajar? ¿Cuáles serían los primeros aspectos a tener en cuenta? ¿Y por dónde empezar para poder alcanzar con ese objetivo o esa meta que nos pones? Pues la verdad, la respuesta la escuché de ustedes mismos ahora en la comida, ayer aquí en el receso. Yo 3 cosas y de verdad las escuché aquí. Una es hacer startups dentro de CREA. O sea, la cultura de startups, donde se genere una solución, un producto muy específico dentro de la organización, pero aislado de la problemática diaria y del ciclo agrícola, enfocado a lo suyo, ¿no? Entonces, hacer startups es una, ¿no? Para que vayan más ágiles, para que no se detengan, que si llueve, no llueve, que estén enfocados en hacer un producto. El otro, lo escuché ahora en la comida, darle más valor a la producción agrícola. No mandarla a granel, no mandarla, sino ya hacer, por ejemplo, estos hongos que vieron ahí, que crecen ya el productito en la cajita para meterlo en el contenedor y que se vaya a Taiwán o a Estados Unidos o a Brasil, ya vendido, ya solo para instalarlo en la casa. O sea, pensar en hacer productos ya terminados. Y eso implica poner ahí una fábrica al lado, la del transporte. Y la otra, bueno, por donde empezaría también es, hay que invertirle a eso. O sea, ese startup requiere inversión, ese emprendedor requiere inversión, hacer ese nuevo producto, esa nueva fábrica requiere inversión. Entonces yo creo que esas 3 cosas, creo que van en muy buen camino. Lo que he escuchado aquí es fenomenal, pero lo único que sí les recomiendo es todavía piensen más en grande, mucho más en que lo pueden, y también traigan más gente de otras partes del mundo. Inviten a expertos, incentívenlos ¿por qué? Porque ellos les dará acceso a esos mercados. Esto que escuché de CREA con Georgia es extraordinario proyecto, pero ojalá puedan traer gente de distintas partes del mundo. Es otra inversión tal vez casi financiada a vivir aquí gratis, porque ellos en algún momento, ya que tengan listo su producto, ese va a ser su canal de regreso al mercado global, ¿no? Bien. Hablaste de que no hay que replicar el Silicon Valley, sino tender puentes hacia allá. Bueno, ¿cómo hace algún emprendedor de acá para acceder al Silicon Valley? Bueno, el Silicon Valley hoy en día tiene como 150 aceleradoras, más o menos entornos, un edificio donde hay este lugar para recibir emprendedores de fuera y en poco tiempo darle esa curva de aprendizaje, ¿no? Pero vivir en Silicon Valley es sumamente caro. Más o menos vivir allá al día puede costar de $400 a $500. Y más digo, ya si se va con familia, las rentas son excesivamente caras, los servicios son excesivamente caros, es una burbuja, desgraciadamente es uno de los grandes inconvenientes que tiene el lugar, está fuera de toda proporción y eso requiere plata. Entonces, ¿qué haría? Yo buscaría a esos emprendedores que ya tenemos aquí,
juntémosle entre todos $200,000. Con eso vive lo suficientemente bien un año junto con incorporar la empresa. Si es bueno, si ese emprendedor es bueno, igual el ecosistema te va a llevar, te va a empujar. Entonces, obviamente, tiene que hablar inglés, tiene que tener ese arrojo de enfrentarse a una cultura completamente nueva. Y aparte, los argentinos, creo que dentro de los latinos, son los menos arraigados, son los que más salen. Los mexicanos somos súper arraigados, ¿no? Que entre el chilito y la comida y no sé qué, nos hace muy locales, ¿no? Pero identificar estos emprendedores, ponerles $200,000 y mandarlos. Eso es lo que yo haría. Los mejores emprendedores son los que van solos sin ayuda de nadie, porque son los que van, duermen en el auto los primeros meses, que hay muchos que así llegan de la India o de Europa del Este, y poco a poco se van metiendo en el ecosistema. El fundador de WhatsApp, él vivía de despensas que daba el gobierno a la gente pobre. De eso vivía él y su madre. Y ahí empezó a hacer WhatsApp en una cafetería. No tenía oficina. Cuando WhatsApp ya llegaba a tener como 50 millones de usuarios, seguía en la cafetería. O sea, no tenía oficina. Solo su computadora y la de su socio. Entonces, los emprendedores que tienen ese arrojo normalmente son los mejores, son los que más hambre tienen. Pero eso diría yo, invertirle desde acá y allá ponerlo, háblenme por teléfono y yo me encargo de ellos allá. Muy bien. Bueno, últimas dos. Esta es un poco general, pero bueno, es abierta. Así que, ¿cómo o cuál es el marco legal del ecosistema emprendedor? Bueno, hay una parte muy fuerte que son los servicios asociados a las startups, que son financieros, son abogados. Entonces, hay una estructura, es muy compleja, la verdad, pero está muy bien delegada. Eso se le deja, el emprendedor está metido en su equipo, en el producto, en el mercado. La parte legal la deja en un experto, que te cobra un dineral, pero hay la cultura de los mismos despachos de abogados también toman riesgos. Si ven que el emprendedor todavía no tiene plata, dice, oye, no me pagues, págame ya que levantes plata. Pero te hacen una labor muy profesional para cubrir todos los aspectos legales, patentes, propietaria intelectual, incorporación de la empresa, estructura de la propietariedad, ¿no? Entonces, te diría eso se delega en un profesional, porque es sumamente complejo, ¿no? Última, Miguel. Muchas de las innovaciones que mostraste estaban vinculadas a un software o una app. La pregunta que nos hacen es si se puede innovar sin app y sin software. Qué buena, no venía preparado, pero aquí lo traigo. Y me ocurrió aquí. Esta es le llaman billetera a ustedes, ¿no? Cartera le decimos en México. En mi último viaje a Córdoba compré una cartera, la anterior estaba rompiéndose, entonces compré una cartera en el aeropuerto de Córdoba, porque creo que aquí hay buenas pieles por tanto ganado y pues, me costó creo $10, cuando mucho, $5 la cartera. Ya también 5 años después o 4 años después, voy a una tienda Silicon Valley y veo esta cartera. Y veo el precio, $100. ¿Qué pues $100 por una cartera? La anterior me costó 5. ¿Qué tiene? O me encontré, bueno, tiene una palanquita para sacar las tarjetas, pero eso es lo de menos. Pero trae un sensor que detecta cuando me separo de la cartera, me avisa, oye, la estás olvidando. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos carteras? El software. Porque esta se comunica con mi app. Esa es la diferencia de $90. ¿Sí? Desde hoy en día todo requiere software. Todo. Hay una teoría que dice, the software is eating the world. El software se está comiendo al mundo. O sea, todas las innovaciones que les puse ahí requieren software. El envío de estos honguitos que crecen solos necesitas software para la distribución. Una página web de comercio electrónico. Sin software no escalas un negocio. O sea, fuerzas es necesario el software. Hoy en la comida veíamos cómo producen las kiwis.
pues al rato va a haber un robot que vea la coloración del kiwi para ya no ir a probarle el azúcar que tienen. Y ese robot va a necesitar software. Eso sí, creo que ténganlo en mente. Si le vamos a entrar a esta onda, hay que meterle durísimo al software, tener que cada empresa, cada grupo tenga un experto en software. Si no, no vamos a escalar el negocio, ¿no?